Estamos con nuestros invitados, analistas. Está don Carlos Bert y está don Juan Carlos Núñez, para que podamos pedirles algunas impresiones respecto a esta decisión que se ha tomado y las explicaciones que ustedes han escuchado del director del INE. Comienzo con Juan Carlos Núñez. Muy buenas noches. Adelante, por favor, Juan Carlos, de este tema del censo. Lo habíamos venido conversando, especialmente el domingo, habíamos hablado bastante sobre este punto. Buenas noches, Jorge. Sí, efectivamente creo que es un tema de alta preocupación, porque habíamos dicho que después de las elecciones los temas centrales, la agenda fundamental en el país va a ser el tema del censo, el pacto fiscal, que son temas vitales para empezar a mirar el desarrollo del país. O sea, ya dejemos de todo el discurso electoral, político y por supuesto todos estos temas ahora se nos ponen como una agenda urgente. Y el tema del censo preocupa porque uno empieza a revisar los archivos de las declaraciones de los directores del INE anteriores y prácticamente esto ya estaba planificado desde el año 19, desde 2019, y siempre proyectando hacia el 2022. Lo que tenían que hacer era, lógicamente, gestionar esos recursos. El año 2012 nos ha costado alrededor de 55 millones de dólares al país realizar este censo, y ha sido gracias a gestiones que se han desarrollado con organismos multilaterales. Ahora habrá que hacer lo mismo, pero se supone que todo el proceso, el armado de la metodología, todo estaba de alguna manera previsto. Pero otro elemento importante, Jorge, es que tenemos que estar muy atentos como sociedad civil a que este proceso sea absolutamente transparente. Y eso no es nada político, por cierto, Jorge, es una preocupación de la población de saber cómo vivimos, qué necesitamos, quiénes somos, dónde estamos. Estos son los elementos que nos va a dar el censo para que efectivamente tengamos esa fotografía de la realidad, no solamente de la realidad abstracta, sino de nuestra familia, de la ciudad, de la comunidad, del departamento y del país donde vivimos. Y sobre esa base es que se definen muchas cosas. Y, Jorge, se definen los escaños también parlamentarios de diputados. A través de esto, la información es fundamental para la planificación del desarrollo del país. Entonces, hay una enorme preocupación que hoy día dejen con una soltura hacia el 2024 un tema que es urgente definirlo. Hoy día hay una presión tremenda en el departamento de Santa Cruz y el Alto, fundamentalmente por su alto crecimiento demográfico que han tenido este último tiempo, y lógicamente es muy sencillo definir la preocupación que tienen. Tienen tanta población a la que tienen que brindarle los servicios, y hoy día tienen los recursos reducidos porque toda la distribución de la coparticipación tributaria, los recursos fiscales que llegan, el IDH, etcétera, están basados en criterios poblacionales. Entonces, mientras no tengamos un censo que nos muestre la claridad, esa línea de base clara para el país, pues miren los problemas que vamos a tener. Y yo creo que ciudades como, vuelvo a repetir, el Alto, Santa Cruz, van a ser los que más van a sufrir por esta consecuencia de reducción de recursos, por este retraso hacia el 2024 de un tema que debería ser urgente y se supone que ha estado avanzándose desde hace años atrás por las declaraciones que hicieron los anteriores directores del INE. Bueno, decía el director del INE que no se había marcado ninguna fecha del 2022, evidentemente no hubo una marcación de fecha para el 2022, se hablaba del 2022 por el tiempo, por los 10 años después de lo que ocurrió el 2012. Ahora bien, vuelvo a aclarar el tema, lo vuelvo a aclarar, el trabajo evidentemente tiene que ser un trabajo técnico, absolutamente técnico, todo el desarrollo del censo tiene que ser un trabajo técnico, pero las connotaciones o el impacto que los resultados vayan a tener, porque una cosa es el trabajo técnico de elaborar el censo, llegar hasta el censo y todo aquello, pero los resultados ¿tienen o no tienen un impacto en lo político, en lo social y en lo económico en el país, don Carlos Bert? Buenas noches, Jorge. Un saludo a Juan Carlos y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Indudablemente, todo censo es una actividad eminentemente técnica.
no puede pensarse en el levantamiento de un censo con criterios políticos. Pero si eso es verdad, lo es también que de los datos que arroje el censo depende todas las políticas públicas. O sea, es un tema profundamente político, y no estamos ya hablando de la parte procedimental del levantamiento de la información y su procesamiento, que es técnico. Ahora, que con toda la experiencia que ya tiene Bolivia y con las tareas preparadas hasta, digamos, 2019, que no se puede preparar y levantar el censo en un plazo de 2 años, eso es absurdo. Tienen 2 años, 1 año y medio, 2 años para organizar lo que falta el censo y proceder a él. El financiamiento se puede conseguir, parte saldrá del Tesoro General, o como sucedió en el anterior censo en 2012, mediante créditos y recursos de organismos multilaterales e incluso donaciones bilaterales. Hay carencia de recursos, pero para censos les aseguro que existen recursos. Ahora bien, el problema es el siguiente, y aquí voy a dejar una interrogante. La semana anterior el INE ha sorprendido al país, entre comillas, sorprendido, porque quienes trabajan el tema del censo ya esperábamos esta noticia con anticipación. Sabíamos que La Paz cedía el primer lugar como departamento más poblado y que este lugar lo ocuparía Santa Cruz. Esto, las tendencias y las proyecciones que venía haciendo el INE desde mucho tiempo atrás, ya nos lo dijeron varios años atrás. Bueno, en la semana anterior hacen público el tema, muestran su proyección y ahora se desata la tensión interregional entre La Paz y Santa Cruz, que viene de mucho tiempo atrás por esta disputa de cuál de los 2 departamentos cobija mayor población. Pero ya es irreversible. La pregunta es ¿por qué sacaron esa información la anterior semana? Para venir a decirnos ahora que el censo se va a hacer recién en 2014 o 2015. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están jugando con estos factores, con estos elementos? ¿Por qué alteran, convulsionan las corrientes de opinión pública para después no saber qué hacer y venir a decirnos lo que ha dicho el señor que habló antes a nombre del INE? ¿Qué está pasando, no? Claro, hay que decirle a la población que ¿por qué se desatan los conflictos interterritoriales? Primero y sobre todo porque los recursos de la coparticipación, es decir, la plata que va a los municipios desde el Tesoro General, se calcula sobre la cantidad de población. Por lo tanto, es vital saber cuánta población tiene en 2000, digamos que se hace en 2 años, en 2023, cuánta población tendrá el municipio de Santa Cruz, el municipio del Alto, y con cuánta población y cuánto de recursos tendrá el municipio de La Paz, y así sucesivamente. Ese es un tema delicado. El otro tema, que ya lo mencionaron ustedes, las próximas elecciones nacionales, que serán el 2020, ¿cuánto? ¿25? ¿No? 2025, 26.
se harán con el nuevo censo. Y en base a esos datos se redistribuirán los asientos en el Parlamento, los de la Cámara de Diputados. Y ahí el tensionamiento entre Santa Cruz y La Paz va a ser muy duro. Ese es un tema muy delicado y de difícil gestión en el seno de la Asamblea Legislativa. Bueno, pero ya lanzaron pues ellos el tema, deben encararlo, no les queda otra, y que no vengan a decirnos que van a hacer en 2015 o en 2025 o 2026. Tienen que hacerlo en 2 años porque se les ha vencido el plazo de los 10, 2 años y medio. Esas son las razones desde mi punto de vista, Jorge. Muy bien, gracias, don Carlos. Usted lo escuchaba al director del INE, Juan Carlos, que pedía no se politice este tema, no politizar un tema técnico, era lo que mencionaba a propósito de esta decisión que se ha tomado y la explicación que se daba respecto a por qué se había fijado el 2024, por todas las tareas que se tienen que ejecutar, y además ustedes lo han escuchado, y desde una mirada, una vista más técnica, Juan Carlos, tú podrás responder a aquello. Bueno, en realidad es eminentemente técnico el trabajo, pero también tiene que ser eminentemente transparente, tiene que haber acceso de información absoluta a la sociedad. Ese es uno de los grandes temas que se tuvo el 2012 en el censo que se realizó, una enorme falencia de acceso a la información, pues no te permitían poder tener mínimamente una observación ciudadana a todo el proceso. Y hemos tenido los resultados que hemos tenido. Ha habido enormes falencias en el censo del 2012, justamente porque no había quien estuviera mirando cómo se estaban dando estos procesos, y tal vez hasta intencionados. Es decir, esto hay que pararlo, no puede ser que otra vez vivamos un periodo de casi 10 años o 12 años en el país sin tener una línea de base real, clara sobre la situación en el país. ¿Y qué significa eso? Igual que en el proceso electoral, Jorge, se ha creado esta instancia como la OCDE, por ejemplo, de observación ciudadana de la democracia, donde se han visto los procesos, si la capacitación de los jurados ha sido adecuada, si la información ha sido pertinente. Acá, en el carácter técnico, también tiene que existir una presencia de la sociedad civil para ver que todos estos pasos que el señor del INE nos iba comentando sean pues absolutamente transparentes y podamos tener la palabra para tener tuición sobre ello, porque no son los únicos expertos en el tema estadístico. Aquí hay un sinfín de instituciones que muy bien pueden aportar desde su rol de sociedad, cuidando, prevaleciendo esto, el que tengamos una adecuada manejo del tema del proceso del censo, que sea eminentemente técnico y que nos dé adecuada información. Pero por otro lado también está el otro aspecto que hay que cuidar, que no se politice, que no se vuelva una especie de instrumento de presión, porque sabemos que el 2012 lo que ha pasado, Jorge, había municipios que han presionado a la gente que vive en las ciudades y que tienen una propiedad en el área rural o todavía tienen un vínculo en el área rural, que las han obligado a ir a sus regiones para poder hacerse censar. Esa es una distorsión absoluta de la información. Hemos tenido realidades tan contradictorias como el caso que comentaba el domingo de Coroico, donde hay muchos profesionales de La Paz que tienen su casita de campo, los han obligado a ir para que se vayan a censar, y cuando vemos los resultados de Coroico después con los datos y la información, sucede que Coroico tiene una cantidad enorme de profesionales, ¿no? Es una distorsión absolutamente para la planificación del desarrollo de un municipio, de una región. ¿Y todo por qué? Porque quieren no perder los recursos que vienen de la coparticipación, del IDH, que todos ellos están definidos en el marco del tema de la población. Este es el criterio, población, para poder tener los recursos. Pero ahora el tema es más complejo y coincido plenamente con Carlos en lo que dice. Han creado una expectativa enorme con estas proyecciones de población del INE. Estamos hablando de un crecimiento impresionante por parte de Santa Cruz, prácticamente queda en segundo plano La Paz,
Y tercero, muy de lejos, Cochabamba, es algo que llama también la atención, y otros departamentos que están pues por casi cercanos a los 600.000 o 500.000 habitantes, y Pando, imagínense, 158.700, estoy más o menos mirando las cifras. Pero además estas proyecciones del INE nos han definido otro elemento, que es justamente el bono demográfico. Nos estamos envejeciendo como país, y miren, el 34%, según estas proyecciones, de la población tiene entre 18 a 28 años de edad. Ahí está la gran mayoría. ¿Eso qué significa cuando elaboremos el censo? Significan políticas que se tienen que dar para la atención de esta población. El 10% se dice que tienen mayores de 60 años de edad, por lo tanto habrá que ver políticas para la gente de la tercera edad y dónde están concentradas esta población para darles esa adecuada atención que los municipios deberían brindar a su población, o el gobierno departamental o el nacional. Entonces, imagínate la importancia que tiene el censo, y por eso tiene que ser eminentemente técnica, pero tiene que ser absolutamente transparente, con acceso de información a la sociedad, que se debe organizar para estar vigilante, para que tengamos una buena línea de base para el desarrollo del país, Jorge. Ahora, finalizo con esta consulta a don Carlos Bert. Esta explicación que ha dado el día de hoy el INE, que la ha dado su director hace instantes nada más antes de entrar a este análisis, esta información técnica de por qué se decide ir al 2024, ¿cuál va a ser el impacto en el actual momento político que vive el país? A pocos días de asumir nuevas autoridades, el 3 de mayo, los cargos en gobernaciones y en municipios. O sea, va a haber un impacto. Ya la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz ha empezado a mencionar que van a pedir informes y que se va a solicitar informes y que no están de acuerdo con que se suspenda hasta el 2024. Entonces, esta explicación técnica de por qué se posterga hasta el 2024, o por qué se va a ir a un censo en el 2024, no es que se posterga, sino porque se va a ir al censo del 2024, ¿cómo va a influir, incidir, cuál va a ser el impacto en el momento político actual? El tensionamiento interregional entre Santa Cruz y La Paz ya es imparable. Después de la noticia que el propio INE sacó la anterior semana, refrescando un tema que lo conocíamos un pequeño grupo en el país, digamos, ¿no? Qué sé yo, un par de miles de profesionales que trabajan con el censo, pero no más de eso. Bueno, el INE se ha encargado de ponerlo en tapete, y a partir de eso el tensionamiento entre La Paz y Santa Cruz no para, y eso afecta al ambiente político y a la gobernabilidad. De aquí hasta el momento que se haga el censo, no sé si en 2022, 23, 24, 25, pero va a tener que haber un censo. El tensionamiento va a ser permanente. Fíjense, ayer ni se han posesionado el alcalde y el gobernador de Santa Cruz, y ya han coordinado acciones para obligar a que se haga el censo inmediatamente, porque del censo dependen sus ingresos, como ya lo hemos visto. Entonces, ya es irreversible esto, ¿no? Lo mejor para el país, para la tranquilidad y el propio gobierno, lo mejor es que hagan el trabajo del censo lo antes posible. No podrá hacerse ya en 2022, eso sí está claro. Debieron haber preparado para 2022, pero no hay razón alguna para que se vaya más allá del 23. Ahora, hay un otro elemento que todavía menos personas lo ven: la relación entre el censo y el padrón electoral. Cuando se conozcan los datos del nuevo censo, nos vamos a sorprender con una realidad. Juan Carlos, para hacer el trabajo de los sondeos de opinión, han tenido que revisar
población y padrón. Y ahí han constatado que el padrón, el peso del padrón de La Paz sobre la población del departamento de La Paz es mayor que el mismo peso en Santa Cruz. ¿Por qué se da eso? Es una interrogante que no se ha investigado, que no hay respuestas, y se va a incrementar, va a pasar a un primer plano en medio de este escenario político tan conflictivo, va a pasar también a un primer plano y va a terminar de accidentar un poco más el escenario, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a don Juan Carlos Núñez, gracias a don Carlos Bort por haber participado con nosotros en esta primera aproximación de análisis sobre lo que se ha decidido de que el censo de población y vivienda se vaya a realizar el año 2024. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches.